Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que obtengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré cómo existe el manejo válido jurídicamente, cómo es el manejo válido jurídicamente, cómo es el manejo diligente jurídicamente, diligente, en relación con los sesgos frente a la inteligencia artificial, cómo es el manejo válido del sesgo, de los sesgos, en relación con la inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta que el sesgo es cualquier prejuicio que tenga un ser humano y frente a la inteligencia artificial, cuando se crea una inteligencia artificial, los seres que la creen, según como cada quien exista, tienen unos u otros sesgos, tienen un sesgo, tienen todo el sesgo creado por el resultado de la unión de cada uno de los sesgos que tengan en cada momento frente a cada forma de la existencia, de la forma de la creación de la respectiva inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, es algo connatural, es algo que hace parte de la naturaleza humana el tener sesgos, porque hay prejuicios, porque hay una visión de sentir el mundo y por ende de hacerse ideas sobre el mundo y por ende de, antes de aplicar algo, tener una idea previa sobre ese algo que posteriormente se aplicará y que posteriormente existirá aplicado con base en la forma en la cual se aplique. Entonces, no se puede eliminar el sesgo, o sea, es algo que está ahí, es decir, existe el sesgo, es algo que está presente en el ser humano, en todo ser humano, porque todo ser humano tiene la capacidad de juzgar, de razonar y por ende tiene la etapa del prejuzgamiento, de lo que considera y por ende dimensiona y por ende incluido imagina y en general idea antes de como tal tomar una decisión, tomar una conclusión, tener una determinación, una dimensión sobre algo. Entonces, en ese espacio entre la decisión y la ideación sobre la decisión final, sobre las ideas que existan en relación con la idea final, que aplicada significa una decisión, es la decisión, existe el discernimiento, es decir, el discernimiento es lo que existe entre las ideas relacionadas con el análisis de algo y la decisión que concluye el análisis de ese algo, de conclusión de ese algo y la decisión sobre ese algo que se analiza. Entonces, el discernimiento es el análisis de las cosas, de los elementos relacionados con lo que se analice, con lo que se dimensione, para posteriormente tomar la decisión. Entonces, de hecho, es necesario el sesgo, pero lo que está mal es que el sesgo sea lo que defina la decisión, porque entonces ahí no se trata de discernimiento, es decir, de un juicio basado en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino se trataría, o sea, propiamente se trata de una arbitrariedad, es decir, de un juicio basado en el incumplimiento del derecho, es decir, no basado en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino basado en el desconocimiento de los derechos y deberes. Y por eso es una parcialización y por ende es la aplicación de un prejuicio en el juicio y propiamente en la decisión del juicio, es decir, el juicio entendido como el proceso de análisis para llegar a una conclusión precisamente tiene varias etapas y la conclusión es válida si se basa el juicio en un discernimiento, propiamente en la diligencia, en un discernimiento válido, diligente, es decir, en la toma de una decisión basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, una decisión que permita que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende una decisión que se base en aplicar los derechos y deberes, en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no una decisión que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende no una decisión que vulnere, que lesione un derecho y por ende que incumpla, basada en el incumplimiento de un deber y por ende que incumpla los deberes relacionados con la decisión. Por ejemplo, no el hecho de decidir una discriminación inválida jurídicamente que por ende desconoce los deberes de no discriminar inválidamente, los deberes relacionados con el hecho de no discriminar inválidamente. Otra cosa es la discriminación del discernimiento válido, porque claro, discriminar en últimas es seleccionar. Hay que tomar una decisión, pero una decisión válida, una decisión precisamente armónica con el derecho, con lo definido en el todo del derecho. Es decir,
una decisión basada en el goce de los derechos y propiamente una decisión que hace parte de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y que propiamente hace parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, hace parte de la forma en la cual se gozan los deberes y cumplen los derechos. Entonces, el sesgo es cuando el prejuicio, la idea inicial, oscura, no clara, basada en confusiones y en definitiva basada en arbitrariedades, en parcializaciones, se convierte en decisión. Entonces, ¿cómo se maneja el sesgo de una forma válida jurídicamente frente a la inteligencia artificial? Aclarando los elementos relacionados con el sesgo para que la decisión, que es el resultado del juicio, del proceso de juzgamiento, del discernimiento, de como resultado sea el resultado que la decisión como tal sea algo que permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, que la decisión sea el resultado de haber aclarado cómo los elementos relacionados con lo que estaba sesgado se aclare y propiamente se maneje de tal manera, se atiende de tal manera que controle los elementos que afecten el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y que precisamente esté ajustada de tal forma que se base en los ejercicios de los derechos y deberes, en la aplicación de los derechos y deberes, en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y propiamente que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes.